¿Cómo están, iglesia? Dios los bendiga. Déjenme nomás acomodo aquí porque yo sí me vine old fashion. ¿Cuántos dan gloria a Dios por hoy? Dios es bueno, amén. La semana pasada le dije al doctor Nevares, le dije, brother, te voy a sacar la garra el próximo domingo. Él habló de la perseverancia y de la integridad y dijo que la integridad tenía que ver con hacer lo que se dice, y entonces no le voy a sacar la garra, nomás quería yo hacer alusión para romper el hielo. ¿Cómo no me ayuda ahí inclinando su rostro? Vamos a presentarnos delante de Dios. Señor, te damos muchas gracias. Me gusta mucho escuchar los murmullos cuando tú das gracias. ¿Tendrás motivos hoy, iglesia, para darle gracias? Muchas gracias, Señor, por este lugar. Gracias por las fuerzas que nos das, por la vida, por el trabajo, por la salud. Gracias porque eres fiel, Señor, a tu palabra. Gracias porque nos motivas, Señor, porque nos hablas, porque sigues susurrando a nuestros corazones. Esta mañana, Señor, esta tarde, que no sea, Señor, la excepción, habla a nuestro corazón. Yo abro mi corazón, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, a esta palabra, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Bueno, pues yo quiero hablar del entendimiento. Hoy, desde que el pastor me comentó hace 3 semanas que me había ganado la rifa con el tigre, me puse a trabajar en esto porque trabajo los domingos. Yo estoy desde las 6 a.m. trabajando en línea y hago una pausa para venir a la iglesia. Y entonces me es muy dificultoso tomarme un buen tiempo para estar trabajando en esto. Entonces empecé desde hace dos o 3 semanas. Lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón, lo que Dios ha estado hablando a través de estos últimos meses. Y tiene que ver con el entendimiento. ¿Qué entendemos cuando hablo de entendimiento? ¿Qué entiendes tú? ¿Cómo lo procesas? Tiene que ver con una claridad en tus ideas, en tu forma de pensar. Tiene que ver con poder comprender. Tiene que ver con una inteligencia. ¿Sí está conmigo? Y entonces, cuando yo empiezo a escudriñar la palabra, desde hace 11, 12 años que tenemos el hábito de estar llevando un devocional. Ya lo habíamos compartido la vez pasada. Nacen muchas preguntas cuando estás leyendo la Biblia. ¿Por qué, si Dios es tan todopoderoso, por qué no destruyó al diablo? No voy a salir con la de que si Adán tenía ombligo. No, eso no. ¿Verdad? Pero por ejemplo, ayer estábamos ahí en la mesa con mi hijo y mi hijo preguntó, bueno, entonces Dios, sabiendo todo, Dios ya sabe quién va a aceptar a Cristo y quién no va a aceptar a Cristo. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y entonces, todo esto tiene que ver con un entendimiento. Y conforme vas buscando y vas preguntándole a Dios, Dios en su misericordia va revelando poco a poco esas dudas que nacen. Y entonces hoy yo quiero hablar de esto, de la claridad, del entendimiento, de tener esa lucidez, ¿verdad? Y entonces el texto que voy a usar como principal está en Juan capítulo 3, verso 19. De hecho, vamos a leerlo desde el 16, por favor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Siguiente. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el verso que Dios ha estado confrontando mi vida. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Siguiente, por favor. O nomás dije hasta el 19, ese fue mi error. Pero sí lo puedes poner o no. Dice, porque todo el que practica lo malo aborrece la luz. ¿Ya está ahí o no? Y no viene a dónde? A la luz, para que sus obras no sean expuestas. 21, pero el que practica la verdad viene hacia la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y entonces, cuando yo empecé a escudriñar esto, yo me topé con la palabra claridad, que tiene que ver con esto que les estoy compartiendo acerca de este entendimiento. La palabra claridad se define como la sensación que provoca la luz alumbrando un sitio. Oye, yo estuve leyendo científicamente qué era esto y me di cuenta que el pastor aquí nos tiene en un entrenamiento continuo porque la luz que tenemos ahí a los lados es muy baja y provoca que nosotros estemos en cierto reposo. Si subiera la intensidad de la luz, estaríamos todos despiertos y no nos estaríamos durmiendo. Yo sí batallo con eso, pues me levanto muy temprano. El que no entendió, no entendió. Bueno. Y entonces, de manera que cuando viene esta claridad es porque dice la definición. Dice, es la sensación que provoca la luz alumbrando un sitio de manera que se note con fulgor lo que hay en este. Y entonces dice el texto que la acusación fue que la luz vino a este mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y cuál era la causa? Que la luz viene y nos expone el contenido o lo que estamos viviendo o los hábitos que tenemos o los pensamientos o las costumbres y tendemos a alejarnos para escondernos de eso. Cuando yo seguí escudriñando esta palabra claridad, me di cuenta que su raíz es clarus, de latín. Escucha esto porque aquí es donde empiezo a disfrutar y a darle vueltas al hueso. Cuando estoy comiendo carne me gusta el hueso. Eso me lo pegó mi esposa. Dice la palabra clarus en latín, tiene dos raíces. Uno es el ámbito sonoro y el otro es el ámbito que tiene que ver con la claridad en el sentido de iluminación. Y entonces cuando yo empiezo a poner mis ojos en lo sonoro, tiene que ver con la calidad del sonido fuerte y tiene que ver con claridad en el tono de voz. Pero nótese que este entendimiento y esta claridad van a ser a raíz de un sonido que se fue emitido, que está entrando a través de nuestros oídos, esa onda sonora. ¿Sí está conmigo? Y entonces el otro ámbito tiene que ver con la iluminación. Y entonces esta mañana yo quiero establecer esta idea de que yo al acercarme a la luz, ¿verdad? Se van a evidenciar dos aspectos. Número uno, ¿cuál va a ser mi respuesta o mi reacción? ¿Verdad? ¿Cómo voy a responder a la palabra que estoy escuchando? Porque la palabra, ¿verdad? Es clara y porque la palabra es contundente. Y más si hablo de la palabra de Dios. Acuérdese que la palabra es viva
y eficaz y más cortante que toda espada, y llega y penetra el alma, las coyunturas y hasta el espíritu. Y luego tiene que ver con la iluminación, o tiene que ver con esta área de que se va a mostrar el orden o el desorden, ¿verdad?, que habita en mí. Y entonces, usando esto como introducción, yo necesito la ayuda del Espíritu Santo para poder transmitir de manera correcta el hecho de que todos tenemos un nivel de entendimiento. ¿Qué tenemos? ¿Un nivel de qué? Y nos va a hacer mucho sentido cuando empezamos a escudriñar la palabra de esta manera, porque la Biblia, ahorita lo va a entender cuando empiece a hablar de estos textos, cómo el Señor Jesús se refería en sus prédicas y en medio de las parábolas, porque de repente soltaba una verdad tan profunda. Y entonces me gustó ahorita mucho el ejemplo que dio la pastora con el libro de ser madre. Déjeme, hago este puente. En Hebreos 11:3, por favor, si me lo pones. Dice, por la fe, dice, entendemos que el universo fue preparado. ¿Por qué dice? De modo que lo que se ve fue hecho de las cosas, no fue hecho, perdón, de las cosas visibles, sino que fue hecho por las cosas invisibles. ¿Sí? Es decir, cuando analizamos este texto, todo tiene una razón de ser, o tiene que ver con una idea que está sembrando Dios en nosotros. Por ejemplo, cuando tú lees la historia de Adán, que dice que no halló para él, él se dio cuenta que no había para él pareja después de que Dios le habría de dar la instrucción de que le pusiera los nombres a los animales. Antes de eso, él no tenía la más mínima idea. Y entonces le trajeron, tú vas a ser el burro y tú la burra, tú el tigre y tú la tigresa, ¿no? Y luego de repente dijo, ¿qué dijo? ¿Qué pasó aquí? Todos tienen su pareja, nomás yo no, ¿verdad? Entonces lo que estaba haciendo Dios es que estaba sembrando en él una idea y estaba mandando un mensaje ahí para despertar el entendimiento de Adán. ¿Sí está conmigo? Y entonces, ahorita que estaba hablando la pastora de la madre, ¿qué función? Fíjese qué importante, ¿qué función tiene una madre en una familia? Es muy, muy importante. La Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea, ¿verdad? Yo hubiera llegado todo arrugado ahorita. No hubiera llegado desayunado. Ahorita me hicieron mi tocinito con huevos, con un cafecito. Me hubiera dado frío en la noche. ¿Sí me explico? Mis hijos no serían mis hijos si no estaría mi esposa, porque ella ha hecho un papel súper importante. Ella ha cumplido con su maternidad, fue quien amamantó a mis hijos. Y mire lo que vea, bien amamantadote, grandote, el songuirirongue. Yo sé que el resto del 2025 me lo va a echar en cara, pero es el precio de hacer lerma. Y entonces, ahorita que estaba ahí hablando de eso, dije yo, qué importante es que la iglesia se dé cuenta que es la iglesia. Porque te supones arropar al que tiene frío. Te supones trabajar en los corazones que están lastimados para llevarlos a perdonar al que ofendió. Te supones tener un alimento para el que tiene hambre.
esa es la labor, ese es el mensaje que está oculto. Ese fue el propósito por el que Dios estableció la iglesia. Que la mujer, porque dice la Biblia que nosotros la iglesia somos la esposa de ¿quién? Y entonces, cuando yo empiezo a ver esto, me doy cuenta que dice que por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de la palabra. Gracias, pastor. ¿Por medio de qué? De logos, de un sonido. Dios habló y fueron hechas las cosas. Y entonces, si yo empiezo a entender esta claridad y este entendimiento y empiezo a comprender que este logos, dice la Biblia que, si quieres ponerme Juan 1:1, por favor. Voy a brincar un poquito nomás para... Dice, en el principio ya existía el verbo. Dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2, por favor. Dice, Él estaba en el principio con Dios. 3. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Está hablando del verbo o de la palabra, o de Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, ¿qué dice? Y la vida era... Esta luz tiene que ver con traernos una claridad. Y no es casualidad que diga que es la palabra, que tenga que ver con lo sonoro. ¿Cuál es el propósito de que tú y yo estemos hoy aquí? ¿Cómo puedo aplicarlo de una manera práctica a mi vida? ¿Cuántas veces el Señor Jesús sigue insistiendo, tocando a la puerta? ¿Y cuántas veces nosotros seguimos ocultándonos y tratando de hacer lo que hizo Adán en medio de su vergüenza? Ocultarnos y querer tapar nuestro pecado. ¿Sí está conmigo? Puedes poner, por favor, Juan capítulo 3, del 16 al 21. Ahora sí nos devolvemos. Dice el verso 16, todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, dice, para que todo aquel que en Él cree, lo repito 3 veces para que quede claro, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes que creer? Jesús varias veces dijo, ¿por qué no creen en mi palabra? Es decir, no estás creyendo en lo que estás escuchando. Y si no crees en lo que estás escuchando, entonces por favor, velo con tus ojos, los milagros que estoy haciendo. Y quiero hacer hincapié en el hecho de que son estos 2 elementos otra vez. Lo sonoro y la iluminación. Que Dios está permitiendo que veas. Dios está trayendo esta luz, a eso se refiere, para que tú y yo podamos ver con nuestros ojos, pero también podamos escuchar. ¿Sí está conmigo? Sí. Y entonces, todo aquel que en Él cree implica que tú y yo, o la persona que creyó, escuchó o miró. ¿Sí? Verso 17 dice, porque Dios no ha enviado al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dice, quien cree en Él no es juzgado. El que no cree, dice, ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo este verso? Es que se te está presentando de una manera, le decía yo al pastor cuando me preguntó acerca de la prédica, que necesitamos anunciar el evangelio con misericordia y verdad. Porque por muchos años la iglesia agarramos a los congregantes y con la Biblia y pecadores, traes estos pantalones en vez de traer faldas, mujer, y cosas de ese tipo. Y entonces había una
un elemento de condenación mezclado en la palabra. No sé si me estoy explicando. Pero fíjate cómo dice. Dice, porque no, o sea, dice, porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quien cree en él no es juzgado. ¿Qué es lo que necesitas hacer para creer? Cuando Jonathan me estaba haciendo esa pregunta, de tantas preguntas que hay, ¿por qué si Dios sabe todo? O sea, que Dios sabe, por ejemplo, en la tribulación, ¿no? O en el rapto, quién se va a ir y quién no se va a ir en el rapto. Pero en esta ocasión era saber quién iba a ser salvo o no. Y entonces, para ser salvo, tú necesitas confesar o aceptar a Cristo, o ya Dios te hizo salvo. Son preguntas así, complicadas de responder. Y entonces, yo le dije a Jonathan algo muy sencillo. Bueno, no es tan sencillo. La palabra eternidad, en su original, en el hebreo, es et. Las primeras dos letras de la palabra, et. Y tiene que ver con un ciclo de tiempo. ¿Con un qué dije? Y entonces, ¿cuál es la fracción más pequeña que conocemos de tiempo? Sin computadora. Así nomás sencillo. El segundo. Si yo junto 60 ciclos de tiempo, ¿qué me va a formar? Si yo sumo 60 minutos, ¿qué me va a formar? Si yo fumo. No fume, es dañino para la salud. Si yo sumo 60 minutos, es una hora. Si yo sumo 24 horas, me va a dar un día. ¿Sí? Si yo sumo 365 días, ¿qué me va a dar? Y si yo sumo 100 años, me va a dar un siglo. Y si yo sumo 10 siglos, me va a dar un milenio. Y entonces, delante de Dios, cuando yo entendí esto, cuando Dios me lo reveló, yo entendí lo que es realmente la eternidad en una dimensión muy pequeña, porque delante de Dios es una fracción de tiempo. ¿Qué es una qué? Entonces, ¿qué representan mis 52 años delante de Dios? 1000 años delante de Dios, ¿qué representa? Y entonces, razón esto que sígame poquito a mi locura. ¿Me puedes poner? Esto no te lo di, esto ya me salí para el cerro. Isaías 55, 3. En la versión más... Isaías 55. ¿No tienes otra versión que no diga, es que los dos dicen inclinado vuestro oído? No hay una que diga escucha o algo. Bueno, pues tiene que ver con, así está bien, mijo. Dice el verso 3, dice, inclinen, ¿qué dice? Escuchen, ¿y qué dice? Ahora, yo necesito que me siga aquí con esto. Si mis 52 años no son nada delante de Dios, ¿cuál es mi función como ser humano para que yo pueda entrar al pacto eterno que Él hizo con David? ¿Qué tengo que hacer yo? Es todo lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Es escuchar, es aceptar esta realidad en la que tú y yo estamos viviendo, de que esta luz está trayendo una claridad. Y escucha esto, esta claridad tiene que ver con que te están hablando. Estás escuchando a través de tus oídos una instrucción que te da vida. Si tú y yo tenemos la capacidad de escuchar, entonces ese Dios, ya está todo resuelto, yo ya lo hice. Esa es la misericordia de Dios. Yo pregunto, ¿dónde está ahí la condenación por traer pantalones o falda? No hay, ¿verdad que no hay? ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Escuchar, estar dispuesto, es tener la capacidad de aguantarme y que si traigo sucio
o si traigo un desorden en mi vida, cuando venga esta iluminación y cuando venga esta claridad, no trate yo de huir, porque no me van a destruir. Yo me voy a destruir solo si me alejo. Yo me voy a condenar. Sus vidas, mis vidas, nuestras vidas van a ser diferentes a partir de este domingo, porque ahora tu entendimiento va a llevar un elemento que no tenía el domingo anterior. La luz se está acercando más y más y más y más. ¿Cómo vamos a reaccionar? Porque el Espíritu Santo venía y me confrontaba. Yo tengo desde los 14 años en la iglesia, pero es la primera vez que escucho las olas. Para los que no vinieron, chéquese ahí el historial en Spotify o en YouTube. Lo había visto de otra manera, pero no de la manera como se nos predicó. Y le digo una cosa, la luz resplandeció. La luz resplandeció. ¿Cuál va a ser nuestra reacción a esta luz? Y entonces, verso 18, me devuelvo otra vez a Juan 3, verso 18. Me devuelvo del cerro. Wow, van 25 minutos, qué chido. Okay. Verso 18. Basado en nuestra reacción, si no creemos, ya hemos sido juzgados. ¿Por qué? Verso 19 dice, esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. ¿Qué tanta diferencia hay entre usted y Adán? Y no es tanto que Adán amara las tinieblas, es nuestra reacción, porque todos, ¿cuántos de aquí somos perfectos? ¿Cuántos de aquí pecamos? Mira, ya hay 2, 3 perfectos. Levanta la mano, bro, no te hagas. Todos nos equivocamos, ¿verdad que sí? ¿Nos da vergüenza cuando nos equivocamos? Sí. ¿Y cuál es nuestra reacción cuando somos descubiertos? Nos da vergüenza, mano, queremos escondernos. No quiero venir a la luz. Y entonces yo no culpo a Adán por lo que, como reaccionó. Pues imagínate, qué vergüenza. Y entonces, verso 20 dice, porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando estaba yo tratando de poner en papel esto, se dimensiona la gracia. Ahorita me gustó mucho la parte final y ahorita lo vamos a volver a cantar del canto. Es que necesitas comprender que esa es la cruz, mano. O sea, es lo único. Si quieres ser salvo y si quieres ser redimido, tienes que comprender que necesitas acercarte a la luz. ¿Te vas a sentir expuesto? Sí. Pero es una cuestión de tu entendimiento. Cuando se desbloquea esto que estoy compartiendo hoy, la dimensión de la gracia es por encima de la acusación que tu mente está trayendo o que el enemigo puede traerte. Porque la gracia, el amor de Dios va más allá de tus errores. Dios ya sabía. Si no, te vuelvo a poner Isaías, pero ya no quiero salirme al cerro. Ahí dice que lo único que tienes que hacer es escuchar. Razónalo poquito. ¿Qué es nuestro? O sea, me bauticé como a los 16 años. Y he cometido un chorro de errores. Y también he tenido ciertos éxitos, pero me he equivocado mucho. Y yo pregunto, ¿perdí acaso la salvación? Que Dios no sabía que yo iba a pecar. ¿Por qué me perdonó? ¿Por qué me hizo sentir tan bien aquella vez que me humillé? Aquella vez que le pedí perdón ahí en el sillón. Que me dio paz, me dio tranquilidad.
Y entonces, acércate hoy a la luz. Empieza a practicar estos principios de una manera práctica. Es reconocer día a día, decir, Señor, buenos días. Aquí estoy esta mañana. Me acerco a ti, Señor. Fíjate, el diablo cómo es miserable. Nos empuja a no orar. Porque sabe que nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Es decir, el elemento que Dios usó para la creación de este mundo, ¿qué fue? La voz. Y Dios te lo compartió a ti y a mí, para que tú y yo empecemos a usarlo como una herramienta. Y empiezas a hablar y empiezas a reconocer. Le dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo le hacemos? Pues está bien fácil. Platica con Él. Reconoce quién es Él primero. Glorifica a Dios. Santifícalo. Mucho ilustrar cómo es la santificación. Se dice que, a ver si a todos alcanzan a ver este vaso de agua. Préstame tu vaso, pastor. Suponiendo que este es el trono de Dios. Sí. Y entonces, hasta la fecha, los pocos reyes que quedan, nadie se puede acercar al rey si no lo permite él. ¿Estamos de acuerdo? Hay una guardia que está protegiendo al rey. Hasta que el rey no te manda a llamar, tú te puedes acercar. Y entonces la palabra santo está en dos sentidos. Número uno, es llamado por nombre. ¿Llamado cómo? Y el otro sentido es separado. Y entonces el rey te manda a llamar. Y entonces tú te acercas al rey. Te llamó por nombre. ¿Sí? En ese momento, cuando tú escuchas otra vez el sonido, tú te separas porque obedeces, ya estás separado de los demás. Hay una separación entre tú y los demás. Estás siendo santificado. ¿Sí estás entendiendo el principio? Entonces, cuando el Señor Jesús dice que santifiques a Dios, tú tienes que, número uno, llamarlo por nombre. ¿Qué es, qué es Dios para ti? ¿Cómo lo conoces? Para mí es mi médico, mi amigo, mi proveedor, mi sustento, mi motivación. Él es mi Dios, Él es mi Rey, es mi Señor. ¿Sí o no? Y cuando tú cada mañana empiezas a santificarlo y Señor establece tu gobierno en mi vida, en mi mente, y empiezas a hablar y empiezas a orar, y de una manera muy poderosa va a cambiar el entorno ahí en donde estés orando. Y entonces el diablo es un miserable porque conoce esos principios que nosotros no conocemos. Tiene que ver con este conocimiento y con esta iluminación. ¿Sí sabías tú que los dones son irrevocables? Por eso Dios no ha matado al diablo. ¿Quién cree usted que le dio la vida al diablo? Es un don, es un regalo que Dios le dio. Vas a pasar una eternidad separado de mí, pero vas a vivir. ¿Sí está conmigo? ¿Sí entiende el principio? Y entonces cuando Dios nos da a nosotros esa misericordia nueva cada mañana y tiene que ver con esa capacidad de orar, tú y yo nos creemos lo que el diablo nos dice y nos quedamos mudos y dejamos de activar lo que Dios puso en nosotros, su imagen y su semejanza. Sí está conmigo. No nos damos cuenta que al dejar de orar estamos ocultándonos de la luz. No quiero estar en el reflector, me voy a esconder acá donde nadie me vea. Y la palabra que estamos leyendo dice que estamos siendo condenados en ese momento, porque no estamos amando acercarnos al reflector, donde cada pensamiento es discernido, cada intención del corazón. Sea que seas un empresario, sea que seas un empleado, sea que seas un maestro, que seas un ingeniero, que estés en el gym dando clases, o que estés tocando la guitarra aquí arriba, o que estés escribiendo, o que estés haciendo un diseño. Cuando te acercas a la luz penetra. Dijo Job, he hecho un pacto con mis ojos. Tengo que vivir en santidad. No puedo voltear a ver a la joven.
Imagínate si viviera hoy, pobre cuate, ¿no? En el gym. Yo trabajo ahí en un lugar donde hay un gym. Y voy entrando a veces y tengo que agachar la mirada porque digo, Señor Jesucristo. Bueno, vamos a avanzar. Romanos 4, por favor. Ya voy a terminar, ya nomás media hora. Sí le dije al pastor que al hermano Omar le dieron mucho tiempo, a mí tiene que aguantar. No se crea, no es competencia. Romanos 4:11. Este pasaje habla de cómo Jesús está hablando de la parábola del sembrador, ¿sí? Y entonces dice, voy a leerlo desde el 10, dice, cuando estuvo solo, los que estaban con los 12 alrededor de él le preguntaban acerca de la parábola. Y les dijo, ya me lo leo como está ahí. Es Romanos 4, perdón, es Marcos. Yo me equivoqué. Es Marcos 4. Míralos, ya están bien filosos allá, no se los pasé ese y sí lo pusieron. Fue mi culpa, muchachos. Es Marcos 4, 10 y 11. ¿Ya está listo ahí? No, no. Sí, los metí en un problema, perdónenme. Yo lo leo acá. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban con los 12 alrededor de él le preguntaron acerca de las parábolas. Verso 11 les dijo, a ustedes ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están allá afuera, todo es presentado en parábolas. Y ahora sí ya está. Dice, para que viendo, vean, pero ¿qué dice? Escuche esto, porque ahí están otra vez estos dos elementos de la claridad, lo sonoro y la iluminación. Para que viendo, ¿qué dice? Y lo dice, y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que, ¿qué dice? Esto a mí me pone a temblar. Porque tiene que ver con un don, con un elemento, con un recurso llamado entendimiento. Porque se te está presentando, está pasando delante de ti la salvación. Pero no te das cuenta. ¿Se acuerda del pasaje donde Jesús llora y dice, Jerusalén, Jerusalén? ¿Cuántas veces no quise extender mis alas como los polluelos para guardarlos? Dice, pero no supiste el día de tu visitación, se te fue. Eso es terrible. Eso es terrible porque yo no sé si voy a morir ahorita saliendo. Nadie de los que estamos aquí sabemos cuándo nos va a tocar. Pero hoy estás escuchando una palabra de vida y es una invitación a acercarte a la luz. Y lo único que tenemos que hacer es escuchar. Y entonces, esto está muy, muy profundo. Dice, para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan. No sea que se conviertan y les sea perdonado. Jesús lo explicó. Y note usted esto. Recuerde que todo está entrelazado. Lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Todo tiene una razón de ser y tiene un propósito. Verso 21. Bríncate ahí a Marcos capítulo 4, verso 21. Por favor. También les decía, ¿acaso se trae la lámpara para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta sobre el candelero? ¿Sí alcanza a ver el propósito de la lámpara? ¿Cuál era el propósito de la lámpara? Alumbrar. Dice, porque, escucha esto, verso 22, porque nada hay oculto si no es para que sea. Me reventó. Porque tú piensas que vas a lograr salir adelante con lo oculto.
Y Dios está permitiendo que esté oculto porque un día va a ser, ese es el propósito de lo oculto. Dice, ni nada ha estado en secreto, sino para que, ¿qué? Ya estoy sudando, miren, nomás de acordarme. Lo bueno es que ya me perdonaron. ¿Y usted cómo está? Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni se hizo encubierto, sino para que salga a la luz. Si alguno, o sea, verso 23, ¿qué tiene que ver con lo vergonzoso que yo hice? Con este verso que está diciendo, si alguno tiene oídos para oír, es que te están hablando. La palabra se te está presentando, la luz está delante de ti. Tenemos temor a Dios, pensamos que nos va a destruir, pero no nos va a destruir. Él no vino para juzgarnos, Él vino para salvarnos, para darnos una oportunidad más. Y les decía, verso 24, ¿cómo dice ahí? Es que yo tengo la versión textual, dice diferente. Además les decía, cuídense de lo que oigan. ¿Cuántas veces no escuché yo que con la medida que medís, o serás medido en las ofrendas? Dices tú, no manches, no tiene nada que ver con una ofrenda esto. ¿Tú puedes poner otra versión, hijo? De ese verso en otra versión. Porque yo sigo haciendo hincapié en que no dejan de ser estos dos elementos en la claridad, lo clarus, lo sonoro y la iluminación. Yo necesito luz para ver. Y mira cómo está diciendo, mirad lo que qué. ¿A poco sí puedo ver lo que oigo? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo me puse a buscar otra traducción, la NTV. Dice, qué impresionante es poder escuchar fuerte y claro con un entendimiento abierto. Con la medida que medís, o serás medido. Dice, cuanto más atención escuches, tanto más entendimiento les será dado y se les dará más. ¿Qué dice el verso siguiente? Y a los que escuchan mis enseñanzas y se les dará más entendimiento. Dice, pero los que no escuchan, se les quitará. ¿Qué dice? Y es que es un recurso que Dios nos dio, el entendimiento. Este entendimiento va a ser iluminado a través de lo sonoro y de la luz que se está acercando. Vas a rechazar mi palabra, dice Dios. Pues aún lo que tienes, te lo voy a quitar. Tu entendimiento va a ser entenebrecido más todavía. Y entonces, porque el que tiene le será dado, y el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Entendimiento, capacidad de ver más allá, un razonamiento superior. Y yo le puse aquí entre paréntesis, tiene que ver con una inteligencia espiritual. ¿Con una inteligencia que dije? Hace muchos años, Jonathan tuvo un sueño, ya no me acuerdo muy bien, me corriges, pero en el sueño él veía cómo le querían hacer daño a su hermana, o no me acuerdo si era su hermana. Sí, y entonces él en el sueño él veía cómo Dios le mostraba con anticipación cuando alguien quería venir a hacerle daño. Y entonces yo me acuerdo que estaba chiquillo y nos pusimos a orar y entendimos que Dios nos estaba dando esa palabra para nosotros. Y Dios estaba anticipándonos. Si tú permaneces fiel, si tú continúas con esta perseverancia que decía el doc en la semana pasada, si permaneces, entonces dice Dios, yo te voy a dar la capacidad, te voy a dar una inteligencia espiritual para que antes de que te llegue el daño, te hagas para un lado. Dice Proverbios que los simples reciben el daño, pero los entendidos ven venir el daño y ¿qué hacen? Se esconden.
Y entonces a eso se refiere este verso cuando dice que el que tiene se le dará más. Está hablando de este entendimiento y de esta claridad. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo estamos respondiendo al llamado? Porque es un llamado fuerte y claro. ¿Nos estamos acercando a la luz? O quizás estamos como Adán tratando de escondernos por vergüenza. Brother, ¿me ayudas con el teclado? Quizás estamos haciendo nuestras fuerzas una vestimenta que es pobre y que está hecha con una mente cerrada. Esta tarde quiero cerrar el mensaje con este pasaje que me gusta mucho. Es Juan 1, del 1 al 12. Ahí podemos ir leyendo verso por verso. Dice, en el principio era el verbo o la palabra. Esta versión dice el logos. Dice, y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. En un principio estaba ante Dios. Todas las cosas por medio de la palabra fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En él estaba la vida. ¿Cómo dice ahí? En él estaba la vida. Escucha esto. Qué bueno. Gracias a Dios que él dice que él es inmutable. ¿Él es qué? Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. Escucha esto porque el Espíritu Santo debe estar trabajando en nuestros corazones. Yo no quiero esconderme. Prefiero ponerme rojo ahorita. Pero yo ya he experimentado el perdón. Dios ha permitido en mi vida verme con vestidos resplandecientes. Me acuerdo cuando estaba en Ciudad Juárez, me tocó ir a un retiro de hombres. Y yo crecí, mi papá se separó de mi madre y mi madre, haciendo un gran esfuerzo, éramos 2 hombres. Y con mucha dificultad nos sacó adelante mi mamá, pero había mucha carencia. Cuando llegaron los Martínez a San Rafael, se reían de mí porque yo les decía que yo no sabía que era un refrigerador. Una vez alguien me dio un vaso de leche fría y mis dientes me dolieron. No teníamos refri, no teníamos tele no había tele. Mi abuelo ya después con el paso del tiempo se compró una de blanco y negro. Y entonces había mucha necesidad. ¿Por qué estaba diciendo esto? Siempre me pasa esto. Sí, gracias. Y entonces, cuando llego ya casado a este retiro de hombres, empezaron a compartir acerca de cómo dice la palabra que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Y cuando yo empecé a escuchar esta palabra, escucha esto porque escuché la palabra, ¿qué dice? La luz empezó a brillar y entró por medio de una palabra clara. Y cuando yo empecé a orar en aquella ocasión, yo entendí que había una miseria. Que había una miseria en la familia. Hasta ese punto yo ya estaba como subgerente, sí estaba como subgerente en el banco.
Y por X o Y o por cualquier causa no me daban la promoción o no me daban la gerencia, pero siempre había un problema o algo. Y yo sé, pues, ¿qué está pasando? Yo me fui a Ciudad Juárez de aquí de Chihuahua porque estábamos bien endeudados. Me quedaban 800 pesos la quincena en aquel entonces, le estoy hablando del 2001. Yo me fui de aquí como comodín de sucursal. Y cuando me voy a Juárez, todo volado porque pues ya nos habían dado sobresueldo. A los 2 meses ya estaba otra vez hasta el gorro de deudas. Nos volamos, todos los que no somos de Juárez, nos vamos a la colonia más rica de Juárez. ¿Cuál es la colonia más rica de Juárez? El Paso. Y entonces ya estaba yo con un problema otra vez en lo económico, no me daban mi promoción, no me daban mi nombramiento, y voy a este encuentro y empiezo a acercarme y entonces comprendo que hay una miseria en mi vida. Cuando yo empecé a orar, ¿si alcanzan a ver lo rojo de mi dedo? Así se empezó a poner mi mano. Yo estaba llorando. Mi mano se empezó a poner roja y luego mi brazo. Todo mi ser. Y entonces empecé a ver en mi espíritu, porque tenía los ojos cerrados, estaba llorando. Veía mis vestiduras como esa manta blanca cuando la mojas y le cae tierra y luego se seca y se queda manchado. ¿Sí sabe lo que le estoy diciendo? Y entonces, en lo que estaba yo orando, me arrancaba yo esas vestiduras porque se veían muy andrajosas, muy feas. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que debajo de eso había una vestidura blanca de lino fino, resplandeciente. Y yo entendía que la miseria se estaba yendo de mi vida. Hoy tú y yo tenemos esa oportunidad, una vez más, porque la vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres. Dice el verso 5, dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Sabes que hoy tienes la capacidad de acercarte a esa luz? Yo quiero hacerte ese llamado. Pásale todo el resto del... Vamos a darnos un momento para orar. Quizás puedas decir, es que lo estropeé, es que estoy pasando por un divorcio, es que ya no hay remedio, me equivoqué, ya no están mis hijos presentes. Quizás caíste en un pecado oculto vergonzoso. Este pasaje es paralelo a Génesis 1. ¿Sabes que en el principio dice Génesis 1 que Dios creó las cosas y luego dice, y llegó la tierra a estar desordenada y vacía? Y entonces dice que dijo Dios, sea la luz. Dios vino a traer un orden por medio de lo sonoro y por medio de la iluminación, personificado en la persona de Jesús. Yo quiero pedirte que te pongas hoy de pie. Ya terminamos. Esta es la oportunidad que tú y yo tenemos para acercarnos a la luz. Esta palabra dice la hermosa promesa, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Cuántos creen esa promesa? La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo, dice, estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Pero ¿cuántas veces nos hemos incluido en ese verso? Porque quizá hoy el Señor está presente buscando tu corazón, buscando
que le des esa oportunidad de conocerlo. Y a lo mejor no lo vas a recibir porque no quieres, porque te da vergüenza. Yo quiero pedirte que cierres ahí los ojos donde estás. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, esta tarde, Señor, he compartido lo que yo creo que tú me pusiste en mi corazón, lo que has estado hablando a mi vida. Espíritu de Dios, esta tarde ayúdanos. Ven y alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Vamos, levanta ahí tu mano. Todo cambió. O si quieres hincarte, Lo que yo era no existe. si quieres sentarte, o si quieres extender tus palmas con tus palmas para arriba, tus manos. Algo, haz una señal de tu disposición. Ahí Dios conoce tu corazón. Fui lavado por dentro. Inclina tu cabeza o simplemente lleva tus manos a tu rostro o a tu corazón. Haz lo que tú quieras hacer. Pero esta tarde yo te pido que abras tu corazón y que le digas, Señor, hoy quiero acercarme a esta luz. Sangre de Jesús. Hoy quiero presentarme delante de ti, Señor. Hoy reconozco, Señor, mi escasez. Reconozco, Señor, mi impureza. Reconozco mi debilidad. Reconozco, Señor, que te necesito. Necesito esta claridad y este entendimiento. Necesito poner atención a lo que estoy escuchando. ¿Podrás esta tarde, Señor, vertir de tu luz en mi vida? ¿Podrás esta tarde, Señor, brillar, Señor, y pudrir todo yugo, Señor, toda cadena, Señor, todo mal recuerdo? Toda amargura, Señor, sea disipada, toda dolencia, que aún, Señor, los tumores se deshagan, Padre. Toda falta de perdón sea expuesta. Fui lavado De tal por manera dentro. que tu luz admirable venga y penetre, Señor, hasta lo más profundo de mis huesos. Aleluya. Esta mañana, Señor, esta tarde me acerco, Señor, a ti. Y la sangre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya.